autor que ha plasmado lo que sabe sobre ventas en su libro Seduce y Venderás, publicado por la prestigiosa editorial Empresa Activa, libro que se convirtió inmediatamente en un bestseller. Enrique es un reconocido consultor, conferenciante y escritor. Está especializado en entornos empresariales y lleva años dirigiendo empresas con énfasis en el desarrollo de negocios y, por tanto, impulsando, entre otras, el área de ventas. Sus libros y conferencias abarcan regularmente temas como las habilidades directivas, estrategias empresariales, cambios organizacionales y desarrollo personal, entre otros. Flock desea solidarizarse con las personas que permanecen en sus casas, dando acceso por un lado a contenidos de aprendizaje gratuito y por otro desarrollando un ciclo de seminarios web con autores, profesionales y profesores cuya experiencia personal y profesional puede contribuir a entender el contexto en el que nos encontramos y ayudar a superar de alguna manera las barreras y adversidades que podemos visualizar durante este especial periodo de confinamiento y por sobre todo después de él. En este webinar, Enrique nos invita a reflexionar sobre el proceso de venta de forma práctica, amena y adaptada a los nuevos tiempos. En cualquier empresa, negocio o emprendedor es fundamental vender productos o servicios, poniendo al cliente en el centro de sus grupos de interés. El cliente debe enamorarse del producto o servicio y para ello deben conocerse ciertas claves que el autor nos ofrece de su dilatada experiencia como empresario, directivo y consultor estratégico de empresas. El webinar está especialmente dirigido a vendedores, directivos, marqueteros, empresarios y emprendedores. ¿Estás preparado para aprender a triunfar en las ventas? A estas y otras preguntas intentaremos dar respuestas juntos, gracias a la colaboración de Enrique de Mora, que pone hoy sus ideas y conocimientos al servicio de todos nosotros. La duración total de la ponencia es de aproximadamente 45 minutos. Durante este tiempo ustedes pueden ir planteando las preguntas que deseen, a las que Enrique tratará de contestar en los últimos 20 de la misma. Por favor, siéntanse libres de participar. Le cedo ahora la palabra a nuestro conferenciante de hoy, Enrique de Mora. Bueno, muchas gracias, Bruno. Buenos días a todos los que nos ven desde América Latina. Buenas tardes, casi buenas noches a los que nos veis desde España. Y gracias a todos por estar aquí. Hace, calculo más o menos que unas 3 semanas hicimos un webinar sobre gestión de negocios, quizá algunos estuvisteis en él, y bueno, parece que gustó y entonces Flock, a quien agradezco también la oportunidad, pues me planteó la posibilidad de que hiciéramos otro y enseguida dije que sí, por supuesto, porque me encanta y porque, bueno, elegimos un tema que creo que es fundamental, ¿no? Que es el tema de las ventas, que es el tema de hoy. Como acaba de decir Bruno, voy a hablar primero 25 minutos aproximadamente, intento ser bastante puntual siempre, y luego abriremos el turno de preguntas, con lo cual, como también ha dicho Bruno, ir escribiendo desde el principio y Ricard, que es otro engranaje fundamental en todo esto, las irá acumulando y las irá ordenando. Como empecé en el otro webinar, y es lo único que voy a repetir, en estos momentos difíciles que estamos viendo en todo el mundo, en vez de quejarnos, o ese por lo menos es mi consejo, ¿no? En vez de quejarnos, en vez de lamernos las heridas, yo creo que lo más inteligente y lo más práctico es prepararnos para los tiempos que vendrán o que ya han venido, en realidad. Y eso tiene que ver también con el mundo de las ventas en particular, ¿no? Ese enfoque. El webinar lo hemos titulado Cómo vender más y hablamos luego de errores y aciertos. Hablar de cómo vender más lo podría estar haciendo horas, enfocándonos en aspectos variados, ¿no? Por ejemplo, qué es la venta, hablar del cliente, hablar del método a la hora de vender, hablar del vendedor en sí o del jefe de ventas, hablar de la venta digital, algo de lo que hablaré porque es crucial en estos tiempos y en los que vienen, pero al final decidí enfocar el webinar de una forma muy práctica, analizando errores y aciertos a la hora de vender. Es decir, lo que no hay que hacer y lo que sí que hay que hacer, a mi humilde juicio. La mayor parte de errores y de aciertos, lo vais a ver, son aplicables en la venta presencial y en la venta digital. La venta, creo que eso lo sabemos todos, es en cierta manera una carrera de obstáculos que hay que ir superando, que hay que ir sorteando. Tanto los 15 errores que voy a desgranar como las 10 claves de éxito están especialmente enfocados a vosotros como vendedores. Seáis vendedores puros, seáis emprendedores, seáis directivos, seáis empresarios, pero están enfocados a vosotros en el sentido de que he pretendido que sea cosas relacionadas con aquello que depende de vosotros, no de vuestro negocio, de vuestra empresa. Si resulta que vuestra empresa invierte mucho en marketing, que dedica mucho a la innovación, eso fenomenal y es un plus perfecto, pero quiero centrarme en cosas que estén a la medida de vuestra capacidad de actuar.
Dicho lo cual, vamos a empezar desgranando los 15 errores. 15 errores habituales a la hora de vender. Error número 1, apuntar mal. Es decir, no saber elegir el público objetivo, no saber elegir el target, pretendiendo vender a quien nunca te va a comprar. ¿Venderíais hamburguesas a un vegetariano? Pues eso, hay que apuntar bien el tiro. Y os digo un ejemplo de muy gran escala. Insisto en que en realidad pretendo pensar en vuestra escala individual. Pero hace unos cuantos años, en el 2008, Unilever, una mega multinacional con muchas marcas de muchos tipos, decidió vender una marca suya, Rexona, un desodorante, en China. Y apuntó muy mal. ¿Por qué? Porque en China no hay costumbre de usar desodorante. Motivos culturales, les da, digamos, menos pudor exponer manchas de sudor porque además piensan, y es verdad eso, que el sudor es bueno porque ayuda a que la gente se desintoxique, e incluso por motivos biológicos. Parece ser que los asiáticos en general pues sudan menos. Por lo tanto, Unilever apuntó mal. Pensad en vosotros a la hora de apuntar a vuestros clientes. Otra forma de apuntar mal es no utilizar el canal adecuado. Vivimos tiempos donde hay que llegar al cliente a través de muchos canales, de múltiples canales, la omnicanalidad tan de moda y, por supuesto, ese canal llamado canal online o canal digital. Por lo tanto, el apuntar mal tiene que ver, o bien, tiene que ver también con los canales. Y en el caso de que vendáis a empresas, es decir, que vuestro negocio sea B2B, pues también es muy frecuente apuntar mal y elegir mal las empresas a las que uno quiere ir o elegir mal dentro de la empresa el interlocutor. Error número 2, recurrir a la puerta fría y no digamos abusar de ella. El porcentaje de éxito, si uno se enfoca en la puerta fría, es bajísimo. Yo os recomiendo que no lo utilicéis. Es una grandísima pérdida de tiempo y de energía que podríais dedicar a abrir puertas que son mucho más accesibles. Si no tenéis más remedio, por lo que sea, que recurrir a la puerta fría, por lo menos intentad, como digo yo, templar esa puerta, que sea una puerta semicaliente, templada, tibia, a través de algunos contactos intermedios que podáis conseguir. Error número 3, no preparar la venta ni suficiente ni adecuadamente. Y ahí el principal fallo suele ser no estudiar bien al cliente potencial, y eso es causa de fracaso comercial. Hay que llegar a esa primera cita con tu cliente potencial con las armas pero que muy bien preparadas. Error número 4, no tener claro lo que ofreces. Hay muchas variantes de este error. El más básico, no conocer bien tu producto, ni qué le diferencia a tu producto. Claro, así es muy difícil armar una propuesta de valor mínimamente decente, por no decir mínimamente ganadora. Error número 5, ya veis que voy enumerando porque creo que es una forma muy práctica de abordar todo esto que queremos comentar. Error número 5, falta de fe. ¿En qué? En tu producto, en tu empresa o en ti mismo como vendedor. La falta de convicción está destinada al fracaso también. Los clientes potenciales la detectan y huyen despavoridos. Se trata exactamente de hacer lo contrario. Tienes que fluir, tienes que vibrar vendiendo. Lo veremos al ver las claves de éxito. Error número 6. Vender lo que necesitas tú, no lo que necesita el cliente. Y eso es algo que nos pasa mucho en las relaciones humanas, que nos creemos que el que tenemos delante funciona mentalmente y emocionalmente como nosotros, y no es así. Creerte que el circuito sentir, pensar y decidir del cliente es igual que el tuyo es un error. Cada persona es un mundo, con sus necesidades que diría que son únicas e intransferibles. Que a ti te entusiasmen las motos, por ejemplo, no significa que al cliente también. Por tanto, no vendas motos a quien no las necesita. Vivimos en tiempos de venta consultiva, esa es la venta ganadora, es decir, de venta donde el vendedor, más que un vendedor, se convierte en un asesor, en un consultor, casi diría que en un socio del cliente, y eso requiere poner el cliente en el centro y, por lo tanto, saber muy bien qué es lo que necesita. Error número 7, comunicar mal. Si has conseguido algo tan difícil como tener frente a frente al cliente potencial o tenerlo en una conversación de redes sociales, no caigas en errores de comunicación como hablar demasiado, no dejar hablar al cliente, utilizar un lenguaje inadecuado, por demasiado técnico, por demasiado campechano, como decimos en España, es decir, demasiado cercano, demasiado colega del cliente, eso él no lo quiere percibir así, demasiado mercantilista, etc. También es comunicar mal generar expectativas falsas o sobrevender, como dicen en Estados Unidos.
no enfatizar los aspectos que podrían ser atractivos para despertar interés, no emocionar. Todo eso son claros errores de comunicación. Ya sabéis, nunca tendrás una segunda oportunidad para crear una buena primera impresión. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Error número 8. Centrarte excesivamente en el producto. No digo que no tengáis que destacar los beneficios del producto o servicio, claro que sí, pero sobre todo tienes que centrarte en los beneficios que tendrá el cliente gracias al producto, que no es lo mismo. Es decir, a ser posible, enfócate en cómo se va a sentir gracias a tu producto. Más que con el pensamiento lógico del cliente, juega con su imaginación, con sus emociones. Un ejemplo, si vendes seguros del hogar, en vez de decir, vendo seguros del hogar, di, vengo aquí a venderle su tranquilidad y la de toda su familia. Con eso, apelando a sus emociones, el clic suyo va a ser mucho más fácil de conseguir. Error número 9, centrarte en el precio. Evita que la argumentación gire en torno al precio. Eso es lo que hacen los que van únicamente a precio. El precio es algo crítico y es fundamental. Además, a mí en particular me encanta la estrategia de elaborar el precio, en la cual tiene mucho que ver el departamento de marketing habitualmente. Pero a efectos tuyos, el precio tienes que considerarlo como la consecuencia, diría, de las capacidades y de las bondades de tu producto. Por lo tanto, lo ideal es que informes al cliente del precio al final de la conversación, cuando ya ha podido percatarse del valor de tu producto y del coste que le supondría no adquirirlo. Error número 10. Manejar mal el ritmo de la venta y agobiar al cliente. No tienes que quemar etapas antes de tiempo. No tienes que precipitarte. Cuando piensa este ejemplo, ejemplo personal de todos nosotros, cuando tú entras en una tienda, ¿te gusta notar el aliento del dependiente en la nuca? Pues eso, cada venta tiene su ritmo, cada paso tiene que ir consolidándose. A menudo el cliente potencial necesita digerir y reposar sus sentimientos y sus decisiones. Hay un acrónimo famoso, algunos lo conoceréis, AIDA, A-I-D-A, que son los 4 escalones que tiene que subir el cliente y que tú tienes que conseguir que suba. Atención, interés, deseo y acción. Tienes que crear su atención, tienes que despertar su interés, tienes que generar su deseo y finalmente tienes que generar su acción de compra, pero todo eso es un proceso. Por lo tanto, el ritmo de compra lo tiene que marcar el cliente potencial o, fijaos en lo que voy a decir, por lo menos tiene que creer que es así. Error número 11. Criticar a la competencia. Lo hacen muchos. Meterte con tu competencia, con sus productos, con sus marcas, con sus vendedores incluso, y no digamos ridiculizarla, es un camino excelente al fracaso. El buen vendedor se centra y se enfoca en la bondad de su propuesta y punto. Error número 12, y aquí ya nos metemos, yo creo que en Honduras, en lo más profundo de todo este proceso de la venta. No saber manejar las objeciones. Evita ponerte a la defensiva si el cliente potencial plantea objeciones. Escúchale con atención y trata de empatizar. Que plantee objeciones suele ser una excelente señal. Señal de que las cosas van por el buen camino, de que está interesado y por eso está exponiendo lo que le preocupa. Las prestaciones de tu producto, el precio, el plazo de entrega, lo que sea. Tras escucharlo y tras entender lo que le intranquiliza, rebaja sus preocupaciones sin darles mayor importancia y compénsalas con alguna ventaja del producto. Ejemplo, sí, es un producto más caro que el modelo tal, pero dura bastante más. Y ojo con precipitarte y adelantarte a objeciones que el cliente no ha presentado y que quizá ni llegue a formular. Eso sucede más a menudo de lo que os podéis imaginar. Error número 13. Desconocer el valor del no. Es un error muy frecuente. Deprimirse por los nos en el proceso comercial. Un buen vendedor tiene que asumir que los nos van llegando y tiene que asumir incluso el valor del no, tiene que darle la vuelta, cambiar el enfoque. El no forma parte del proceso comercial. Si lo haces bien, cada no te acercará más a un sí. Es como en la seducción humana. A todo el mundo le dan calabazas. Te tienen que dar unas cuantas veces calabazas para que al final te den un sí. Incluso puedes hasta
establecer los números y tu tasa de éxito vendiendo. Puedes analizar y ver que, por ejemplo, de cada 10 clientes potenciales diferentes a los que abordas, 9 te dicen que no y el 10º te dice que sí. Y eso te permite saber que estás, digamos, acertando en un 10%. Tu tasa de éxito es un 10%. Ojalá la mejores, pero de entrada es esa. Bueno, pues ya está. Ya sabes que en promedio te pasa eso, que de cada 10 intentos, 9 son nos y 1 es sí. Error número 14. No fijar el siguiente paso. Lo lógico es no vender en una sola visita o en una llamada o en un contacto por redes sociales, sino que es hacerlo tras varios encuentros, tras varias visitas, tras varias conversaciones. Por eso es fundamental, yo diría, terminar cada encuentro, cada charla, fijando el siguiente paso. Por ejemplo, entonces, ¿le parece si le llamo en un par de semanas para ver si ya ha podido probarlo? Otro ejemplo, en este caso teniendo que lanzar una propuesta comercial o queriendo lanzarla. ¿Le parece adecuado si antes del viernes le envío una propuesta comercial? Y fijaos que en los dos ejemplos que pongo aludo al tiempo, marco el tiempo para que quede claro en la agenda del cliente potencial. Y error número 15, el último de la serie de errores, no saber cerrar. Hay vendedores que manejan bien la visita, que preguntan, que escuchan, que explican adecuadamente, pero en el momento de dar la estocada definitiva, es decir, fijar el siguiente paso o el definitivo, cerrar la operación de venta, les tiemblan las piernas. Entran en circunloquios, se van por las ramas, se ponen nerviosos al tener que dar el precio, etc. No saben cerrar. Hay una película que algunos quizá conocéis, es poco conocida, pero algunos quizá la conocéis porque creo que tiene muchísimos aprendizajes en el mundo de las ventas. Es una película norteamericana de los años 90, se llama Glengarry Glen Ross, os la recomiendo, con unos actores espectaculares. Uno de ellos es Alec Baldwin, que interpreta a un jefe de ventas. Bueno, pues Alec Baldwin, jefe de ventas, incide varias veces en la película en el ABC de las ventas, en inglés, ABC. Always be closing, es decir, en castellano o en español, siempre cerrando. Un vendedor tiene que estar siempre cerrando. El cierre es el momento crucial. Has presentado tu producto y sus beneficios y ahora el cliente potencial tiene que tomar la decisión de comprarlo o no. Por lo tanto, es el instante de mayor tensión, es verdad, pero tienes que hacerlo, convertirlo en positivo, esa adrenalina, ¿no? Es el instante más emocionante. Tienes que poner, diría yo, por lo menos, tu máxima habilidad al servicio de ese momento. Error número 15, por lo tanto, no saber cerrar la venta. Con eso termino la enumeración de los errores más habituales. Puedo seguir añadiendo unos cuantos. Por ejemplo, en cuestiones como la presencia, como la cortesía, pero tampoco quiero elaborar una lista súper exhaustiva, sino enumerar los fallos comerciales, creo que más clamorosos, más críticos y más recurrentes. Y ahora vamos a entrar en lo otro, ¿no? En lo que sí o sí hay que hacer, es decir, en lo que hay que hacer bien para vender, en lo que he bautizado como las 10 claves de éxito. La clave de éxito número 1. Interioriza lo que llamo el plan nuestro de cada día. Plan, con L. Si algunos que me podéis conocer ya sabéis que me gusta jugar con las palabras. El plan nuestro de cada día. Seas o no el jefe, una parte del plan de ventas y de los objetivos te pertenece a ti. Tienes que vender 100.000, 500.000 o 1.000.000 de euros o de dólares al año. Ese objetivo individual tienes que tenerlo siempre en mente. Incluso te recomiendo que te lo grabes aquí. Es tu referencia, es fundamental. Y siendo ese el objetivo, tienes que ser consciente de cuál es la facturación promedio a tus clientes. Si tu objetivo anual es vender 100.000 euros o dólares y en promedio facturas 1.000 euros o dólares por cliente, pues tienes que lograr 100 clientes al año. Ni más ni menos. Ojalá más. Es decir, no se trata simplemente de vender, sino de vender tanto como mínimo y en tanto tiempo. Clave de éxito número 2. Alimenta tu hambre y tu motivación. Motívate. Antes de ver al cliente potencial, mírate al espejo y canta You are simply the best. Te lo cantas a ti mismo. O repítete incesantemente Soy capaz de vender hielo a un esquimal. O haz lo que quieras, pero motívate. El buen vendedor está hipermotivado y es un cazador compulsivo. Tiene hambre, tiene avidez por vender y por eso está siempre motivado y está siempre vendiendo. Y siempre es siempre, día y noche, laborables y festivos, 24/7 de 365. Antes decía que un vendedor tiene que estar siempre cerrando. Bueno, pues puedo decir también que el buen vendedor no cierra nunca,
su voracidad comercial para cerrar siempre contratos de venta. Clave de éxito número 3. Conviértete en el rey de la comunicación. Pregunta, escucha, observa, calla. Hazle al cliente preguntas abiertas que le permitan, si le apetece, explayarse y darte pistas. Muestra empatía. Entiéndele incluso sus motivos de por qué ahora no le interesa tu producto. Ya llegará el momento. Y en las afirmaciones importantes de la conversación, parafrasea al cliente y resume los aspectos cruciales de la conversación. O sea, lo que me está diciendo es, y así no habrá lugar a equívocos. Clave de éxito número 4. Aplica método. Es una obsesión mía. Además de tener un plan, y eso ya es método, lo tienes que aplicar. Y tienes, por lo tanto, que ir registrando tu actividad comercial, tus visitas, tus propuestas, tus resultados. El seguimiento. Recurre y apóyate en el CRM, que para eso está. Y apóyate en las métricas, que es algo crucial. El CRM, ya lo sabes, te permite distinguir, entre muchas otras cosas, entre los clientes rentables, los estratégicos, es decir, los muy rentables, pero que ahora no lo son y probablemente sí en el futuro, y los no rentables. Y yo con los no rentables directamente te diría, olvídalos. Clave de éxito número 5. Ten perseverancia. La venta es cuestión de habilidad y de perseverancia. Cada nuevo cliente requiere una buena dosis de perseverancia. A menudo, eso es lo que marca la diferencia. Es la diferencia, la perseverancia, entre el vendedor conformista y el vendedor insaciable. Clave número 6. Deja huella. La venta no tiene que producirse ni en el despacho, ni en la tienda, ni en la web. Tiene que producirse aquí, en la mente del cliente. Y tú tienes que ayudarle. Tienes que ayudarle a construir imágenes mentales y puedes recurrir a bases tan dispares como las palabras, los números, los esquemas, los dibujos, las metáforas o las listas. Yo, por ejemplo, para venderos las claves de venta, estoy recurriendo a palabras y a listas. Si logras dejar huella en la mente del cliente, todo será mucho más fácil, incluido fidelizarle al cabo de un tiempo. Y, por supuesto, también vas a dejar huella si recuerdas cómo se llaman sus hijos, si recuerdas sus aficiones, si recuerdas los hitos de su empresa o de su negocio y le felicitas por ellos. Y claro, para dejarles huella, tienes que transmitirles buenas sensaciones y tienes que emocionarlos positivamente. Y así percibirá tu propuesta, tu producto, tu servicio como una experiencia atractiva, que es de lo que se trata. Hay incluso lo que se llama disparadores mentales, es decir, trucos simples para destacar el valor de tu producto, de tu servicio. Os digo 3. 1. La famosa sensación de escasez, ¿no? Que hay que hacerlo con gracia, porque mucha gente lo hace, pero regular mal. La sensación esa de, oiga, que me los quitan de las manos, que este es el último que me queda. Otro truco disparador mental, la novedad. Oiga, que esto es lo último, de lo último, de lo último, de lo último. Y otro, los testimonios de clientes satisfechos, siempre reales, eso es importante. Ahí no hay que hacer ningún tipo de triquiñuelo. Clave número 7, inspira confianza, muy importante. La decisión de compra de tu cliente está directamente relacionada con la confianza que le inspires tú, tu producto y tu propio negocio o empresa. Tienes que ganarte su confianza en cada contacto y siempre que use el producto, si es que ya lo está utilizando. Cuanto más le demuestres que lo conoces, que lo has estudiado al cliente, pues más fácil será. La confianza yo diría que se gana a base de credibilidad, de cumplir, de honestidad. También se gana a base de imagen, la tuya, la de la empresa y la de tu marca. Y también, si las hay, de experiencias pasadas, de pruebas de producto positivas, de conocimiento por parte del cliente de la calidad, de la fiabilidad o de lo que diferencia tu producto. Si lo ves factible, una forma clarísima de generar o de ganar la confianza del cliente es dándole a probar tu producto o tu servicio, por supuesto. Clave número 8. Estamos acercándonos al final de las 10 claves de éxito. Digitalízate. En esta me quiero entretener un poco más. Si tienes una tienda, y lo digo metafóricamente porque vais a ver que lo que digo sirve si tienes o no tienes una tienda. Si tienes una tienda, tu escaparate, y por eso lo digo, ya no está solo en el chaflán de la calle, la esquina de la calle o de la cuadra, ¿no? Como decís en América Latina, ni en los folletos. Está también en la web, en el blog, en las redes sociales, en el canal de YouTube, que es algo que creo que es fundamental. Ver un vídeo atractivo catapulta muchas veces al cliente potencial a la decisión de compra. Y no se trata de que tus productos tengan pura, mera presencia digital, sino de que interactúen con el consumidor a través de las redes sociales. Por lo tanto, tu empresa,
tu negocio tiene que integrar los canales digitales en la estrategia de comercialización. Y eso va a hacer crecer tus ventas, descubrir nuevas estrategias de prospección y de captación, descubrir nuevas formas de relacionarte con el cliente. Te diría que incluso un mejor aprovechamiento de los datos, nuevas métricas y, en definitiva, nuevos horizontes. Y la pandemia del coronavirus y las eventuales pandemias que vengan ya son la catapulta definitiva. El que no se haya enterado con todo lo que está pasando, de que de una vez hay que lanzarse a vender digitalmente, de verdad que creo que tiene que cerrar su acción de venta. El mercado actual exige a las organizaciones mantener una conversación activa y continua con el cliente, y para eso no hay un soporte mejor que las redes sociales. Además, paradójicamente, la presencia digital de tu marca en las redes hace esa marca más cercana y la humaniza y crea un vínculo y un compromiso, diría, con los consumidores. Y en esta digitalización a la que os animo fervientemente, tenéis que apoyaros en el marketing, especialmente en el marketing digital, y si el presupuesto lo permite, en marketing offline también. Y además lo que se lleva, y lo quiero recalcar en estos tiempos, es lo que se llama el inbound marketing. Es decir, se trata de hacer visible vuestra marca y que el comprador la encuentre, os encuentre. Ya no se lleva lo de bombardear al comprador continuamente, o por lo menos se le bombardea de una forma mucho más inteligente, no es como antes. Lo del inbound marketing en realidad tiene que ver con dar el contenido adecuado en el momento adecuado al público adecuado, y no es fácil. Clave número 9. Crea una comunidad de clientes y multiplica tus tentáculos. Si hay un marketing cercano a ti, pues apoyándote en ese marketing, crea una comunidad de clientes donde todos ellos, esos clientes, se consideren miembros de una comunidad única, en la que lo que les cohesiona es la marca de tu producto, de tu empresa. ¿Verdad que sabes que los clientes satisfechos pueden ser tus mejores aliados para vender? Pues aprovéchate de eso, de sus recomendaciones, e incluso sé proactivo si tienes confianza con ellos y pídeles que hablen de ti. Y clave de éxito número 10. Aprende continuamente. La mejor fuente de aprendizaje para vender, por supuesto, es pisar la calle y practicar la venta día tras día. Pero no te olvides, como ya estás haciendo hoy con este webinar, de complementar tu formación y de desarrollar tus habilidades. ¿Cómo? A través de webinars, a través de cursos, a través de lecturas, a través de intercambios con otros vendedores, a través de videos, como decís en América Latina, de vídeos, como decimos aquí, de películas de cariz comercial. Todo eso os va a inspirar y os va a ayudar a ser mejores vendedores. Hemos visto 15 errores habituales. Hemos visto 10 claves de éxito al vender. Mi recomendación, por supuesto, es que evitéis los errores y que pongáis en práctica las claves de éxito, que analicéis y contrastéis con vuestra forma de vender. Y antes de pasar a las preguntas, que pasamos ya, mi editorial no me perdonaría que nos enseñara esto, que ya os ha comentado brevemente Bruno. Seduce y venderás, que es mi último libro, escrito con Sara Villegas. Es una forma, si os gusta el contenido que estáis viendo y la forma de contarlo, bueno, es una forma de seguir profundizando, ¿no? Dicen que es un libro diferente y muy entretenido sobre marketing y ventas. Se basa en un símil con la seducción y con el enamoramiento. Al final, abordar al cliente potencial es como intentar seducir a una persona. Primero, pretendes que sepa de nuestra existencia, luego que nos conceda la primera cita, después que acceda a darnos el primer beso, que en nuestro lenguaje sería pues la prueba de producto. Después, lograr que pase a la experiencia completa de uso, ya me entendéis, para que finalmente llegue a establecer con nosotros una relación duradera en la que, a ser posible, permanezca mucho tiempo enamorado y no caiga en tentaciones y nos ponga los cuernos. Dicho lo cual, lanzamos las preguntas que me imagino que ya están llegando y que voy a empezar a mirar por aquí. Juan. En este tema, Ricard me va pasando las preguntas y va poniendo nombres. En este tema del multicanal, no podemos provocar que el cliente se embote y se moleste y por tanto no compre. Bueno, por supuesto, todo esto tiene mucho que ver con que lo hagamos bien o que lo hagamos mal. Si bombardeamos demasiado, vamos a provocar que se embote. Por lo tanto, tenemos que acertar muy bien en la dosis. La venta tiene mucho que ver con acertar con la dosis. Julia pregunta, ¿cómo impacta el coronavirus en las ventas? Bueno, pues impacta de una forma brutal. Es decir, está habiendo un montón de empresas que han visto cómo sus ventas están cayendo en todo el mundo.
está habiendo otras empresas que están viendo que sus ventas aumentan, aquellas que están metidas, digamos, en el core business del coronavirus, empresas sanitarias, empresas que a lo mejor producen metacrilato y que es lo que utilizan las farmacias y los restaurantes para empezar a proteger las distancias de seguridad. Por lo tanto, la mayoría lo está pasando muy mal en ventas, pero hay otros que no lo están pasando tan mal. Pero las redes sociales, y eso ya es definitivo, se han convertido en un canal indispensable para generar oportunidades de ventas, para captar leads y para convertir clientes, haciéndolo con gracia, para evitar que pase lo que preguntaba Juan. LinkedIn ya tiene más de 675 millones de usuarios en el mundo. 675. En España, 15 millones y en América Latina, 100. Facebook, que es la red social con más usuarios, tiene 2.500 millones de usuarios. YouTube, que es la segunda, tiene 2.000 millones. Instagram, 1.000. TikTok, que es una recién nacida, ya tiene 800. Y Twitter, que es un tipo de red diferente, tiene 340 millones. Por lo tanto, fijaos lo que hay ahí para vender. Seguimos con más preguntas. Eva. Estoy mirando porque se van acumulando aquí preguntas. Eva, ¿estás de acuerdo, Enrique, en que lo más complicado en ventas de servicios tecnológicos es la comunicación con el cliente, dado que a veces tu cliente no entiende exactamente el alcance y los detalles de lo que está comprando? Totalmente de acuerdo. La venta tecnológica, la venta de un producto tecnológico significa estar vendiendo, ofreciendo un producto muy sofisticado. En cualquier producto que te muevas tienes que estar muy preparado y conocer muy bien tu producto. Pero claro, vender un producto tecnológico muy sofisticado requiere que estés informadísimo sobre el producto y que hayas estudiado muchísimo algo muy complejo para intentar algo muy difícil, que es explicar de forma sencilla algo muy complejo. Por lo tanto, el reto yo diría que anda por aquí. Seguimos. Dolores, ¿ha cambiado el cliente en los últimos años? Rotundamente sí. Rotundamente sí. En los años 90 los consumidores compraban lo que se anunciaba por la radio, por la televisión o en vallas publicitarias gigantescas. Y fijaos, compraban, consumían y callaban, generalmente. Y si se quedaban insatisfechos con el producto, sencillamente no lo compraban más. Y punto. Hasta que un buen día, en los años 90, apareció Internet y revolucionó el modelo de consumo y el consumidor ha cambiado. Y en los últimos tiempos mucho más, y con todo lo que está pasando mucho más. Una consecuencia clarísima de la pandemia del coronavirus y de la cuarentena es que se ha disparado la compra online y, por lo tanto, la venta online. De hecho, fijaos, que no quiero extenderme demasiado, pero dos palabras muy importantes, que es posible que no conozcáis la mayoría. Prosumidor y figital. Prosumidor es el nuevo consumidor. Prosumidor. ¿Qué significa? Pues es un consumidor que, uno, comparte sus experiencias, por ejemplo, dejando valoraciones en TripAdvisor o en cualquier plataforma digital. Dos, investiga a fondo antes de comprar. Y tres, quiere influir. Y eso es lo más importante. El prosumidor, gracias a su capacidad de influencia, está ya formando parte del proceso de producción de la marca. De ahí lo de prosumidor, producción. Figital, la otra palabra. Figital es una mezcla de físico y digital. El consumidor actual, cosa que no tiene nada que ver con lo que pasaba antes, tiene un comportamiento híbrido porque le sigue gustando muchas veces ir a lo físico, ir a la tienda, entrar en la tienda y tocar el producto, pero luego compra digitalmente, o al revés, busca digitalmente y luego compra en la tienda porque el tipo de producto que quiere comprar es mejor que lo haga por ahí. Sigamos viendo. Sí. Manuel, tengo una agencia digital. ¿Cómo puedo vender de forma diferente y ser diferenciador para atraer más clientes? Si la mayoría de las agencias está haciendo lo mismo. Bueno, claro, hay mercados más competidos que otros. Y el mercado de las agencias digitales ya era un mercado donde había mucha oferta. Y ahora ya se está disparando, insisto, porque se están digitalizando hasta los negocios más pequeños, que es lo que tienen que hacer y es lo que tenéis que hacer vosotros. Bueno, pues tienes que diferenciarte de alguna forma. Una forma de diferenciarse muchas veces es buscando nicho. Algo que yo creo que es fundamental, y esto es más marketing que ventas, pero incide de pleno en la venta, es la segmentación. Es de todo el universo potencial en el que a priori yo pienso que me pueden comprar, ya sean empresas o ya sean clientes finales, digamos, consumidores, dependiendo de si es B2B o B2C, ¿dónde puedo realmente establecer segmentos para hacerlo? Ahora, de hecho, hay una figura que quizás algunos sabéis, que se llama el buyer persona, que es describir un arquetipo que representa a tus clientes de una forma muy gráfica para intentar llegar mucho mejor a eso. Entonces, si segmentas bien,
consigues vender mucho mejor. Yo creo que en una agencia digital probablemente hay que pensar en nichos concretos. Tampoco puedo ir improvisándolo todo así, preferiría, digamos, darle unas cuantas vueltas, ¿no? Pero yo pensaría en nichos concretos para diferenciarnos de otras agencias que pretenden ser mucho más masivas y llegar a todo tipo de clientes. Vender solo a clientes concretos de un determinado sector, del sector farmacéutico, del sector alimentación o del sector empresas sostenibles, porque en los nuevos tiempos del coronavirus la sostenibilidad y cuidar al planeta es fundamental. Sigo leyendo. Lola, Enrique, la venta de servicios tal vez sea más difícil que la de un producto tangible. Por supuesto, es más difícil. Depende del tipo de servicios, pero es más difícil explicar algo intangible que algo tangible. Por lo tanto, dentro del proceso previo de preparación de la venta, hay que prepararse muy bien para explicar de forma muy sencilla, insisto en eso, y de forma muy breve, de qué va el producto. Hay una herramienta de venta que se llama en castellano, en español, el discurso del ascensor, en inglés sería el elevator speech, que es en el tiempo promedio que dura un trayecto de ascensor, pongamos 30 segundos, ser capaz de explicar tu producto. Explicar algo en 30 segundos, muy bien explicado, con gancho, para que eso logre captar el interés de la otra persona, del interlocutor, de ese cliente, es muy difícil, requiere mucho tiempo de preparación. Hugo, ¿cuáles son las otras vías de acceso al cliente que recomiendas que no sean la puerta fría? Y de todas ellas, ¿cuál es la mejor para los vendedores que ya tenemos unos años? Pues yo creo que por muchos años que tengas, Hugo y todos los demás de una cierta edad, ya ves que yo tengo una cierta edad también, creo que hay un canal que la mayoría de empresas y de negocios y de emprendedores y de comerciales no han utilizado nunca, incluso muchos lo minusvaloraban, que es el canal online, el canal digital. El otro día hablaba con un cliente mío, mundo electrodomésticos, neveras, etcétera, y me decía, Enrique, es increíble. Es increíble con el coronavirus lo que está pasando. Nos han caído clarísimamente las ventas, pero las ventas digitales, que era un canal que lo teníamos absolutamente dormido, están absolutamente disparadas. Por lo tanto, recomiendo que os pongáis en el canal digital. Os va a sorprender. Lo hacéis a vuestra medida, gradualmente. No se trata de convertiros en Google de un día para otro. Seguimos. Fernando, ¿es importante el método para vender? Fundamental. Fundamental, ya lo he dicho. Hay comerciales pura sangre, pero con método tienen mucho más éxito. ¿Cómo? Conociendo el mercado y sus tendencias, preparando muy bien cada venta, cada cliente, cada visita, registrando la información clave en el CRM, analizando los resultados, compartiendo con el resto del equipo esos resultados, puliendo permanentemente los argumentos de venta. Eso no es algo que se hace una vez y se deja ahí para siempre. La propuesta de valor hay que estar desarrollándola siempre, con muchas métricas. La venta, yo creo que es un equilibrio perfecto entre ciencia y arte. La ciencia es el método y el arte es esa parte de habilidades que cada vendedor sabe poner. Enrique, no sé si me interpela o es que se llama Enrique. Enrique, ¿descartamos LinkedIn como medio de contacto al ser puerta fría? No, ya os digo que no. LinkedIn, con sus 650 millones o 675 millones de usuarios, es una vía clarísima para vender. Además, ahora ya es una locura. Todo el mundo en los últimos años ya venía fuerte, pero en LinkedIn puedes, y de hecho hay expertos en LinkedIn, uno se llama Pedro de Vicente, os lanzo por ejemplo ese nombre, que pueden enseñaros, o si les seguís en su blog y demás, podéis ver algunos trucos y os enseñan a cómo ir haciéndolo para, aunque de entrada sea una puerta fría, logréis ir calentándola hasta que en un momento determinado ya sea una puerta suficientemente caliente para poder hacerlo. Eso no significa en absoluto un 100% de acierto para nada. Juan, ¿cuánto tiempo se tarda en formar a un comercial? Bueno, depende de lo que vayas a vender, depende del tipo de mercado, depende del tipo de empresa, pero yo creo mucho en el aprender haciendo, es decir, no en tenerlo ahí encerrado en el despacho para aprender, sino aprender haciendo en la calle. Pero, por supuesto, un comercial, un verdadero una bestia de la venta, pues se consigue a lo largo de años. Pero yo creo que en el plazo de pocos meses o de un año, uno puede ya ser un gran comercial si tiene un buen maestro, si tiene digamos, un buen equipo que le apoya y que le enseña. Yo creo mucho a la hora de vender en lo que se refiere al equipo comercial, en el benchmarking, o en el benchmarking, mejor dicho, es decir, en que unos aprendan de los otros, benchmarking. Pritza, trabajo en un periódico. ¿Cómo puedo vender
en espacios impresos y en espacios digitales, dada la competencia actual. Otro sector difícil, el sector de los medios de comunicación y de los periódicos en particular, donde las cosas no son como en las épocas anteriores, digamos, que fueron muy bollantes, ¿no? Pues mira, por ejemplo, el principal periódico en ventas en España se llama El País. Es el número uno, los españoles lo sabéis bien. El País recientemente, y muchos otros periódicos lo están haciendo en el mundo, lo están haciendo ya grandes periódicos norteamericanos, ingleses y demás, ya está vendiendo digitalmente. Hasta hace un mes, tú podías acceder gratuitamente a todos los contenidos online del periódico. Ahora ya tienes que pagar una suscripción, si no recuerdo mal, de 10 euros al mes, 10 euros, para poder acceder a todos los contenidos del país. Es decir, están cambiando los modelos de venta de ese tipo de sectores, a pesar de que durante muchos años digitalmente podíamos acceder gratuitamente. Por lo tanto, yo creo que la vía digital también es una vía, ¿no?, para dar una primera línea. Antonio, ¿qué opina al respecto de la profesionalización de los comerciales? ¿No es contradictorio dar tanta importancia al proceso de venta y no hacer lo mismo con quienes lo ejecutan? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el vendedor es fundamental. Tú puedes tener un producto maravilloso, tú puedes tener una empresa y una inversión en marketing y en ventas espectacular, pero si el vendedor no es bueno, es que no vas a vender absolutamente nada. Por lo tanto, es fundamental. O sea, la herramienta, entre comillas, principal se llama vendedor, y ese vendedor tiene que ser un gran profesional. Y ha cambiado. El vendedor de hace unas décadas era un vendedor que se basaba, pues, en la labia, en la simpatía, en la comunicación fundamentalmente. Ahora creo que el vendedor tiene que ser alguien que, si tiene eso, fantástico, pero que lo tiene que complementar con mucho método. Bueno, de hecho, hay otra pregunta que es: ¿cómo es el vendedor ideal? Lo fusiono con la tuya. Pablo pregunta: ¿cómo es el vendedor ideal? Pues, bueno, daría para varios webinars ese tema, ¿no? Pero yo diría que es alguien que tiene que pensar en grande. Tiene que pensar en ser no el mejor vendedor de su empresa, sino del mundo, para empezar. Es decir, mentalidad ganadora con humildad, pero mentalidad ganadora. Después, tiene que ser alguien que no entre en excusas, tiene que ser capacidad de autocrítica, capaz de hacer autocrítica. El buen vendedor tiene que aprender y autocriticarse. Y diría que tiene que ser el vendedor moderno una mezcla de varias cosas: de psicólogo, de filósofo, de investigador de mercado y de cliente, de emprendedor, de aventurero, de negociador y de artista, ¿no? Antes decía que la venta es ciencia y arte, pues bueno, quizá aquí viene la parte de arte. Seguimos. Esther, ¿qué opinas sobre las herramientas semiautomáticas de marketing que se están ofreciendo últimamente para integrarse en los e-commerce? ¿Te parecen útiles como iniciación? Sí, me parecen útiles sabiendo manejarlas adecuadamente. Sabiendo manejarlas adecuadamente, si no, obviamente tenemos un problema. Hay herramientas de todo tipo, hay herramientas para vender, hay herramientas dentro del e-commerce, como por ejemplo, una es obvia y la tiene cualquier e-commerce, ¿no?, que es tener el carrito de compra, pero otra es, pues, recordar a esa persona que está haciendo el proceso de compra en el carrito, pues, que su pedido no está finalizado, y eso le anima a finalizarlo, o ofrecerle múltiples métodos de pago. Luego hay herramientas ya para aquellos clientes que han comprado, que son más bien herramientas de fidelización, a partir de las cuales generas encuestas automáticas o semiautomáticas para conocer la satisfacción del cliente. Fijaos que en el mundo moderno, las plataformas digitales, que son exitosos, negocios muy exitosos, funcionan mucho con encuestas, ¿no? Seguimos, hay un montón de preguntas, ¿eh? Abraham, tengo una duda con el error número 15. ¿Qué consejo nos das para poder cerrar una venta con éxito? Bueno, Abraham, ahí casi te diría que rehago el webinar entero, porque creo que he dado unos cuantos, ¿no? Después de los 15 errores he dado 10. Pero bueno, te diría que conozcas muy bien al cliente, que prepares muy bien la visita, que manejes bien el ritmo y que no pretendas vender antes de tiempo. Alguna vez se consigue una venta muy rápida, pero en general no. Que observes mucho cómo lo hacen los grandes vendedores para ir emulándolos en todo lo que puedas. Seguimos. Lucía, Enrique, me cuesta mucho cerrar una venta y he hecho muchas que se me han caído casi hechas. He aprendido que hasta no tener hecho el depósito trato de no considerar la venta hecha aún. ¿Cómo puedo hacer para aumentar mi éxito? No sé si lo he comentado de pasado o no, pero Lucía y todos los que estáis en esa situación, vender es muy difícil. Por lo tanto, no os desaniméis, hay que tener ahí moral de victoria siempre. Yo creo mucho en el diálogo con el cliente potencial. Y a lo mejor a esos clientes o a la mayoría de esos clientes que parecía que estaban a punto y al final es que no, les puedes preguntar ¿por qué? Al final, ¿por qué no? Es decir, feedback, pedirle directamente al cliente feedback, porque si lo preguntas a uno, pues te da una idea, pero si lo preguntas a
50 clientes diferentes en un plazo de X meses, eso te va a dar una idea muy clara de si hay un nivel, digamos, de recurrencia en algún error que no te habías percatado. Javier, ¿qué es importante? Estoy leyendo varias al mismo tiempo. ¿Qué es importante saber del cliente potencial antes de lanzarse a vender? Todo. Hay que saberlo todo, lo cual no significa que le tengas que demostrar que lo sabes todo, que también en eso sé comedido, pero tienes que saber, tradicionalmente se hablaba, antes he mencionado la segmentación, de la importancia de saber qué edad tiene, qué sexo y tal, todo eso está bien y obviamente en fin, qué nivel socioeconómico y tal, todo eso dependiendo del tipo de, si es consumidor y si es una empresa, pues qué tamaño tiene, número de empleados, sector de actividad, solvencia y tal. Pero sobre todo hay que saber por qué nos compran o por qué no nos compran. Y ahí me remito a lo que preguntaba Lucía. ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan de la competencia? ¿Qué productos quieren tener? Eso es lo que yo diría que hay que saber. Manuel, ¿de qué manera puedes venderle a las pymes? Ya que por la situación muchos no quieren invertir o todo se les hace caro. Venderle a las pymes, entiendo, probablemente desde una pyme también o desde un emprendedor. Bueno, te vuelvo a decir, prueba, no es que pretenda, no cobro comisión por defender la venta digital, pero creo realmente que es una venta que está sorprendiendo a mucha gente que se está viendo lanzada por fin fruto del coronavirus. Se me han pasado unas cuantas. Joaquín, sin duda el e-commerce se ha multiplicado en todos los sectores, en algunos exponencialmente. Por ejemplo, alimentación. Pero las aguas no volverán a su cauce, aunque se hayan subido muchos peldaños. Pues fíjate, aunque hablando de alimentación, te diría que por supuesto que la alimentación online se está disparando también, porque además para evitar esas largas colas o filas, como se dice en algún país de América Latina, que se crean en los supermercados, pues uno recurre a la venta online. Pero en alimentación, tradicionalmente, y hablo de España, que es lo que más conozco en ese mercado concreto, por unos bastantes productos a mis espaldas, en alimentación la compra online era bajísima. Así como en moda la venta online es del 15%, era del 15% antes de la crisis del coronavirus, en alimentación era solo del 1%. Uno frente al 15% en la moda. Yo creo que por supuesto habrá un cierto movimiento de repliegue, un poco como las mareas, y que si la alimentación pasa, y me lo voy a inventar, del 1% de venta online al 10%, pues a lo mejor luego retrocede, pero retrocederá al 7%, no retrocederá al 1%. Hay mucho, digamos, ganado en lo digital que no va a volver hacia atrás. Gabriela, reconozco que no he hecho un buen seguimiento postventa de mis clientes. A veces no queremos ser intrusivos desde la empresa. ¿Nos recomiendas hacer regalos al cliente en alguna fecha festiva? Pues depende mucho, iría con cuidado, y depende mucho del grado de relación con ese cliente. Depende mucho de eso. Y depende mucho, por supuesto, del tipo de regalo. Es decir, tiene que ser un detalle, no tiene que ser un regalo ostentoso, ¿no? Pero no está mal hacerlo, no está mal hacerlo. Pero yo sobre todo me enfocaría en aquellos clientes que son clientes fans vuestros, en aquellos que se lo han ganado. Aquellos que realmente se lo merecen y esos que vean que se recompensa su fidelización. Por supuesto, también es una técnica para utilizar con algún cliente que a lo mejor está a punto pero no acaba de llegar y a lo mejor un empujoncito con un pequeño detalle puede marcar la diferencia. Gladys, ¿recomiendas, perdón, qué recetas recomiendas para tener éxito vendiendo? Bueno, diría Gladys que ya las he dado, pero he dado unas cuantas, no creo. Pero bueno, centrándome, por decir algo diferente, centrándome en algo que sí depende de la empresa, más que del vendedor en este caso, lo que genera, digamos, la ventaja competitiva de un negocio, ¿no? De cualquier negocio, sea de una persona o de 2.000 millones de personas en la empresa, ¿no? Tu empresa tiene que tener, o tu negocio, al menos una ventaja competitiva, al menos una. Y solo hay tres formas de lograr una ventaja competitiva, que son liderazgo de producto, relación con el cliente o excelencia operacional. Liderazgo con el producto significa que tienes el mejor producto, el de mayor calidad, el más diferenciado, el más innovador. Por ejemplo, Apple. Dos, relación con el cliente. Pues no tienes el mejor producto, pero creas un vínculo con el cliente espectacular, personalizado, especial, superando siempre sus expectativas. Y tres, excelencia operacional, eficiencia y precios bajos. Pues te diría que hay que apostar por una de esas estrategias claramente porque es imposible ser muy bueno en las tres. Bueno, voy saltando preguntas porque hay un bombardeo continuo, cosa que me encanta y que agradezco, ¿no? Lola, que creo que ya había aparecido antes por aquí. Enrique, nuestros interlocutores son directivos con muy poco tiempo y nos conceden una visita a veces de media hora. ¿Cómo consideras sintetizar mejor la información que le vamos a dar sobre nuestros servicios? Pues te diría, Lola, que media hora no está nada mal, que en media hora se puede vender mucho.
o se puede, digamos, generar mucho interés en el proceso al que decíamos antes de AIDA para hacerlo. Yo diría que a un directivo, pues está claro, es una persona que tiene poco tiempo, por lo tanto hay que saber lograr captar sus emociones desde el principio. Tenéis que sorprenderlo de alguna forma, diciendo algo que no dice ninguno de vuestros competidores. De hecho, y aprovecho esta pregunta para incidir en eso, ¿no? Analizar cómo lo hace vuestra competencia os puede dar muchas pistas. Analizar lo que hace bien para hacerlo igual o mejor. Analizar lo que hace mal para no hacerlo. Y analizar lo que no hace para hacerlo, e incidiría sobre todo en eso, ¿no? Es decir, buscar alguna forma, algún recurso diferente que cautive a ese directivo y preparad y ensayad mucho el discurso del ascensor, en ese caso concreto. Y mucha pregunta, no habléis mucho. Si tienes solo media hora, que insisto en que no está nada mal, tienes que preguntar. ¿Qué es lo que a priori le interesa más de la oferta que le hicimos la semana pasada a través de nuestro correo? Cosas de ese tipo. Ludvika, tenemos negocio de ropa deportiva en Facebook e Instagram. ¿Cómo conseguir más clientes? Bueno, os recomiendo absolutamente, todo esto es decir, a mí me gusta mucho más sopesar las respuestas conociendo bien el negocio, pero os diría, ropa deportiva y Facebook e Instagram, pues oye, gastad un poco de dinero, no hace falta que sea mucho, en marketing digital, en publicidad digital. Es decir, ya sabéis que está el marketing orgánico, es decir, alimentar las redes sociales, ir creciendo y conseguir seguidores, y el no orgánico, es decir, empujar a través de publicidad, pagando. Y se puede pagar muy poco. O sea, una empresa puede pagar 100, 50 o hasta $25 al mes y con eso lograr, y cuando digo pagar me estoy refiriendo a Facebook Ads, a Instagram Ads, a Google Ads, que antes se llamaba Google AdWords, a ese tipo de cosas, ¿no? Os aseguro que eso marca la diferencia. Al principio hay que hacer prueba y error, porque es difícil dar con una tecla, pero ir probando, invierto 20 euros en esta forma, invierto 15 en esto y a ver qué está pasando. Paco, estoy en una fase en la que quiero darle una vuelta de tuerca a los productos que vendo. ¿Utilizar las palabras seguridad, limpieza, etcétera, en mi discurso me sirve en esta época de pandemia? Desde luego. Es decir, uno de los sectores que está creciendo de una forma brutal, como la espuma, es el sector de la limpieza. El sector de la limpieza ahora, claro, necesitamos, yo como consumidor de restaurantes, para ir, que todavía, por supuesto, no he ido, al primer restaurante al que vaya, necesito tener seguridad cuando vaya a ese restaurante. Por lo tanto, aprovecha la coyuntura. Es muy favorable, Paco. Hay que hacerlo. A ver qué se me han... Vale. Bueno, me están ya diciendo que aunque hay preguntas deberíamos ir cerrando. A ver si pillo alguna que se me ha pasado. Edilson, ¿podrías por favor repetir el éxito número 1? Por supuesto. Yo creo que por otra parte se dejará el webinar colgado en algún momento, pero bueno, la clave de éxito número 1 era o es interioriza el plan nuestro de cada día. Es decir, ten claro cuánto tienes que vender y trabaja con eso siempre metido en tu cabeza. ¿Vale? Bueno, si os parece lo vamos a ir dejando aquí. Siguen llegando preguntas, pero me están haciendo ya señales de que deberíamos ir cerrando. Yo como cierre, ¿no? Por la parte mía. Bueno, primero una frase que me fascina y que creo que enfatiza un poco ese interés en el cliente que he intentado demostrar. Es una frase de Sam Walton, que falleció hace algunos años y que fue el fundador y el presidente de Walmart, que durante muchísimos años fue la empresa más grande del mundo. Ahora son Google, Amazon, Microsoft, es decir, las grandes tecnológicas, Facebook, pero antes era Walmart. Sam Walton decía, hay un solo jefe, el cliente, y él puede echar a todos en una empresa, desde el presidente hasta el último empleado. ¿Cómo? Simplemente yendo a gastar su dinero en otro lado. Una frase un poco de cierre. Espero, por mi parte, que hayáis disfrutado y que hayáis, ojalá, aprendido algo. Si tenéis preguntas esas que veo que siguen llegando y queréis conectarme por redes sociales, encantado. Por LinkedIn, por ejemplo, es un buen lugar para conversar y si tenéis alguna consulta, intentaré contestarlas, lo intentaré de verdad. LinkedIn, Twitter, lo que queráis. Estoy en todas partes. Os animo a que me sigáis, de hecho, en el canal de YouTube, porque ahí tengo muchos vídeos, la mayoría cortos y prácticos, y creo que os pueden ayudar. Y algo muy importante, que estamos trabajando con Flock, precisamente, con esta gran plataforma en la que estamos haciendo este webinar. Está a punto de salir del horno un curso mío sobre cómo vender más. Está a punto de lanzarse y además se va a lanzar a un precio muy asequible. Y los contenidos de hoy, de hecho, son una pequeña parte, en cierta manera, del curso. Entraremos en ese curso en mucha más profundidad en cómo vender más, hablando de la venta, hablando del cliente, del método, del vendedor, que es algo que decíais, del jefe de ventas, de la venta digital, etcétera.
Será un curso de 1 hora en 8 capítulos, en 8 videocapítulos de unos 7 minutos cada uno. Con eso me despido. A los que os interese el curso, pues os veo allí. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Y a vender mucho, por supuesto, y os dejo con Bruno. Muchas gracias, Enrique, por tu sabiduría y enseñanzas. Les comento a todos que estará próximamente disponible en Flock la grabación de este webinar y el video curso de Enrique, Cómo vender más, consejos prácticos para captar y enamorar clientes. Por lo que es necesario registrarse en nuestra plataforma, si aún no lo hicieron, para poder disfrutarlos desde allí. Bueno, ahora voy a poner la foto de nuestro próximo webinar. Bien, que aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos. Va a ser este sábado 16 de mayo. Entrevista a Jenny Hendricks y Ted Kaplan, autores del libro I'm Pregnant, que se impartirá a las 13 horas de México, Perú y Colombia, 14 horas de Chile, 15 horas de Argentina y Uruguay y 20 horas de España. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias sobre todo a vos, Enrique. Bueno, gracias y adiós a todos. A vender mucho. Buenas tardes. Buenas noches.